Venga, buenos días. Los que no me conozcan, que son algunos que no haya visto por la sección, soy Pedro, indicativo Alfa 4 Eco Julio Romeo, y me pidieron desde la sección local que viniera a dar una charlita de lo que son analizadores vectoriales de redes, y en concreto pues del Nano VNA, que es un dispositivo que ha aparecido hace unos meses y la verdad muy económico de precio, y yo creo que para la gran mayoría de medidas que necesitamos nos sirve, ¿vale? Entonces la charla la vamos a dar primero como en dos partes. Voy a contar primero una parte de teoría de qué es un VNA, por si alguien no sé si hay alguien que lo sepa o hay alguien que no lo sepa nada. Cuenta. Vale. ¿Qué es un VNA? ¿Para qué sirve? ¿Qué mide? ¿Vale? Y luego tendremos un caso práctico, es ya directamente pues coger el Nano VNA y hacer unas medidas con él, ver qué es lo que se puede utilizar, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Dime. ¿Hablarás del tema de la calibración? Sí, por supuesto. Lo digo por hacerlo, por los que lo supuesto, tenemos aquí. Por supuesto, sí. Calibración que es fundamental para medir, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, vamos con la primera. ¿Para qué sirve un VNA? Es un equipo de medida, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero, ¿qué mide? ¿Sabe alguien lo que mide? Parámetros S. Efectivamente, muy bien. Entonces, mide reflexión, lo que es lo mismo, la desadaptación de una antena. ¿Sí? ¿No? ¿Creéis que mide reflexión? Debe medirlo, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias tiene con un medidor de estacionarias, por ejemplo? ¿Qué mide este equipo que no mida un medidor de estacionarias, un SWR meter? ¿Puede medir filtros? También. ¿Amplificadores? ¿Sí o no? Sí. ¿Creéis? Sí a todo. Sí. Tú me lo explicas. Depende. Yo lo Depende. pero no me acuerdo. Sí, yo también le digo. O sea, podemos medir amplificadores de pequeña señal. Lo que evidentemente a esto no le podemos meter los 1000 vatios porque tendríamos que ir a comprar otro rápidamente. Hay analizadores de redes que llaman de gran señal, pero creo que para radioaficionados no se sale de nuestro presupuesto, además son equipos muy grandes. ¿Vale? Bueno, pues un VNA es mucho más que todo eso, ¿vale? La diferencia entre cualquier cacharro de estos y un VNA está precisamente en la V, de vectorial. Lo que él mide magnitud y fase, y lo que mide son los parámetros S, y además hace un barrido en frecuencia. Él lo va midiendo todos los parámetros S, desde una frecuencia que le digamos hasta otra. Entonces, pues como hay gente que no lo sabe, bueno, por ahí alguien ha dicho que sí, mide parámetros S, pues vamos a ver qué son. Primero vamos a ver qué es un vector, y luego vamos a ver qué son los parámetros S, ¿vale? Por si hay alguien que anda un poquito así flojete de matemáticas, tampoco voy a contar aquí unas cosas muy complicadas, ni hacer integrales ni historias de esas, ¿no? Porque si no, me echáis a patadas antes. Ya las hemos caducado. Bueno, en física hay magnitudes escalares, como puede ser por ejemplo la temperatura, y hay magnitudes que son vectoriales, ¿vale? Que necesitamos saber no solamente si es mucho o es poco, sino además la dirección y el sentido. Por ejemplo, una de las más clásicas es el campo eléctrico. Sabéis que si tenemos polarización vertical, el campo eléctrico se va vertical, y si una antena, pues el campo eléctrico, por ejemplo, es una magnitud vectorial. Entonces, por ejemplo, hay magnitudes que necesitamos además conocer la fase. Por ejemplo, la impedancia. Que a veces es un caso clásico. Si tenemos, imaginaros, una resistencia de 8 ohmios, por poner un número cualquiera, y una inductancia que tiene a la frecuencia a la que estemos conectados aquí, pues presenta una resistencia de 6 ohmios. Y le he puesto la J, que es la raíz imaginaria, ¿vale? Que es lo que me mide la parte reactiva, pues si es inductiva o capacitiva. Entonces, evidentemente, la impedancia de entrada de esto, pues la suma, 6 más 8J. Si representamos esto en unos ejes, ¿vale? Tendremos aquí la parte real, la resistencia, sus 8 ohmios, y aquí la parte imaginaria, ¿vale? Como jugar a los barquitos. ¿Ves? 7, ¿no? Pues aquí son dos números. 2, pues sería 8, 6. Si nos fijamos, pues esto es el vector, ¿vale? Es una flechita, tiene dos componentes, la parte real y la parte imaginaria.
y su magnitud, o sea, lo que llaman los matemáticos el módulo, pues sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado, y me sale 10 ohmios. ¿Vale? Pero evidentemente, ¿estáis todos de acuerdo conmigo?, que esto no es lo mismo que una resistencia de 10 ohmios. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que vamos a medir con el analizador vectorial de redes es que vamos a medir todo, parte real y parte imaginaria. ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, levanta la mano y paramos. ¿Vale? Estoy de formación profesional de entonces. Bueno, ¿qué son los parámetros S? En radiofrecuencia sabemos que es prácticamente medir tensiones y corrientes, a no ser que sean frecuencias muy bajas, a lo mejor en 80 metros sí, pero en una antena a lo mejor de 144 metros no podemos ir con un polímetro allí y pinchar a ver qué hay, ¿no? Es imposible. Simplemente ya por el hecho de pinchar nos estamos desadaptando todo el sistema, no podemos medir. Entonces, algo tenemos que hacer para medir en radiofrecuencia. Entonces, en radiofrecuencia, pues se inventaron a mediados del siglo XX, allá por años 50, se inventaron los parámetros S. Parámetros S, ya sabéis lo que son, lo que pasa es que están, como yo digo, están disfrazados de lagarterana. O sea, les han puesto otro nombre. Entonces, vamos a ver lo que son. Imagina que tenemos una bombillita y aquí estamos nosotros mirando la luz de la bombilla o el piloto de nuestra emisora. ¿Vale? Entonces, la luz sale de la fuente y la vemos en el ojo. Entonces, ahora imaginaos que yo coloco, por ejemplo, un cristal en el medio. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que parte de la energía me va a venir hacia el ojo y parte de la energía se me va a reflejar, ¿no? Bueno, pues estos son básicamente los parámetros S. Tenemos una potencia incidente, una potencia transmitida y una potencia reflejada. Bueno, pues el S11 le llamamos coeficiente de reflexión, es la parte del nivel que me está volviendo dividido por la parte del nivel que me está llegando. Coeficiente de reflexión. Si colocásemos aquí, por ejemplo, un espejo, pues lo que tendríamos sería que se reflejaría todo. Entonces mi coeficiente de reflexión sería 1. ¿Vale? Si colocamos aquí algo que no me refleje nada, pues pasa todo. Entonces, nivel de reflejada 0, mi nivel de incidente, el que tenga, pues 0 partido por lo que sea, 0. No refleja nada. ¿Vale? Y el S2, bueno, se ve aquí bien, y el S21 sería la potencia que estamos transmitiendo, no la potencia, exactamente esto va, por eso he puesto nivel, por si hay alguien muy quisquilloso con las matemáticas. Es el nivel de lo que se transmite partido por el nivel de lo que se refleja. ¿Vale? Algo parecido a lo que está pasando aquí. ¿Vale? Esto es una foto hecha desde un tren, entonces estamos viendo la chica que se está reflejando en el cristal y estamos viendo las vías que están detrás del cristal. Bueno, pues si cambiamos salida por entrada, pues obtendremos los otros dos parámetros, S, el coeficiente de reflexión a la salida, el S22, y el coeficiente de transmisión inversa, el S12. ¿Vale? Pues para un circuito es exactamente la misma idea. ¿Vale? Este sería el panel frontal, este sería mi dispositivo de parámetros S. Tendríamos un generador de barrido, que lo que hace es me va barriendo entre dos frecuencias, para que les programemos. Entre una y otra. ¿Verdad? Sí. Lo que tenemos es un dispositivo que se llama acoplador direccional, que toma una muestra de la señal que vuelve aquí, y luego por el otro lado tenemos un receptor de banda estrecha que me mide lo que está transmitiendo aquí. Entonces básicamente, ¿cómo mediríamos? Pues sabemos por el generador de barrido con este otro acoplador direccional qué potencia le estamos enviando al dispositivo, con ese está midiendo qué potencia le vuelve del dispositivo. Y con el receptor, pues tendríamos qué potencia está transmitiendo el dispositivo. En general, los analizadores vectoriales de redes, los profesionales, miden los 4 parámetros simultáneamente. ¿Vale? El S11, el 1.2, el 2.1 y el 2.2. Lo miden todo.
En dispositivos como este, que son un poquito más de andar por casa, pues nos miden solamente el 1,1, además lo pone claramente en el frontal, mide el 1,1, que es el coeficiente de reflexión, y el 2,1, que es el de transmisión. Si queremos medir los otros dos, pues habrá que darle la vuelta al dispositivo. ¿Vale? Bueno, ¿y qué son los parámetros S? El significado físico, bueno, pues lo acabamos de decir, pues reflexión a la entrada y tal. Realmente ya los conocemos, lo que pasa es que están disfrazados. Yo siempre digo que esto es lo mismo pero con otra escala. ¿Vale? Coeficiente de reflexión a la entrada, bueno, pues matemáticamente se define como la ZL, es la impedancia que tenemos en la carga, y Z0, pues la de mi línea, normalmente 50 ohmios. Si fuese, por ejemplo, una antena, tendríamos su ZL, la impedancia que tiene la antena, y Z0, los 50 de mi línea. ¿Vale? Un cable de 50, Z0 la impedancia del cable, normalmente en nuestros transmisores 50, aunque hay algunos dispositivos a 75. ¿Vale? Y tenemos, por ejemplo, un dipolo a 73. ¿Cuánto sería el coeficiente de reflexión? Pues hacemos la cuenta, 73 menos 50, 73 más 50. El número es 187, 0,187. ¿Vale? Entonces, la ROE está relacionada con el coeficiente de reflexión. Es lo mismo, pero escrito de otra manera. ¿Vale? La ROE, normalmente, la reacción estacionaria es 1 más el módulo del coeficiente de reflexión. Recordemos, he puesto módulo porque recordemos que esto era un vector, tenía módulo y fase. ¿Vale? Si las impedancias tienen módulo y fase, ¿vale? Aquí he puesto ZL, he puesto real, que es el del dipolo, pero si tiene parte imaginaria, o sea, parte reactiva, hay que incluirlas, hay que hacer esta cuenta en número complejo. Entonces, el coeficiente de reflexión es 1 más el módulo de ρ partido por... Perdón, esto está mal. Está mal la transparencia. Arriba es menos. No, el menos es abajo. El menos... Arriba. No, es abajo. El menos es el negativo. Mira, fue una combinación. Aquí. Puede ser infinito. Está al revés. Está al revés. Está al revés. El negativo tiene que estar abajo porque cuando está desadaptado total es infinito. ¿Vale? La tengo que corregir. La transparencia está. Bueno. El coeficiente de reflexión es vectorial, lo que acabo de decir, tiene módulo y fase. Sin embargo, la ROE no. Nos dice cuánto está desadaptada la carga, pero no sabemos de qué manera. Le dice, ¿está mucho o está poco? Pero no sabemos de qué manera. Por ejemplo, una carga de 34 a 25 ohmios produciría la misma ROE que un dipolo 75. ¿Vale? Y cualquier otra combinación con parte reactiva nos daría igual. El S21, pues es la ganancia, en realidad es la ganancia o pérdida del dispositivo. Pero te digo que esto ya lo conocemos. Yo, por ejemplo, pinto un filtro paso bajo, eso está medido con un analizador de redes también. Es un filtro paso bajo, pues es el S21 es la potencia, o sea, el nivel de salida con respecto a la entrada, pues es la ganancia, ¿vale? O pérdida. Si la salida sale menos, como puede ser un dispositivo pasivo, pues es pérdida. Si lo que tengo dentro, por ejemplo, es un transistor, pues la salida es más potente que la entrada, pues ganancia. ¿Vale? Normalmente lo representamos en decibelios, aunque solemos representar solo el módulo porque nos interesa si de un transistor si gana mucho o gana poco, o de un filtro si pierde mucho o pierde poco, pero que también es vectorial, ¿eh? Tiene también módulo y fase, y los dispositivos también nos lo miden. Dime. Entonces la fórmula esta que dice potencia de salida más potencia reflejada partido por la potencia de salida menos la potencia reflejada, ¿qué da? Potencia de salida menos potencia. Según el Handbuch eso es la ROE. Sí. Sí. Sí, es esto mismo. Esto mismo propuesto de otra manera. Fíjate que el coeficiente de reflexión lo hemos definido como potencia de reflejada partido por potencia incidente. No es potencia, ¿vale? Es nivel. Señal. Es nivel de señal. Voltios, para que nos entendamos, o amperios, nos da igual. El resultado tiene que ser el mismo. Entonces, si operas aquí un poquito, te va a dar lo mismo. ¿Vale? Bueno, ya que sabemos qué es lo que mide este dispositivo, lo primero que hay que hacer antes de hacer cualquier medida, siempre es la calibración. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el dispositivo solo y medimos, por ejemplo, su coeficiente de reflexión, nos va a dar el coeficiente de reflexión aquí, en la boca del dispositivo, en la puerta. ¿Vale? Pero si tenemos, por ejemplo,
un cablecito, como puede ser este, o 20 metros de cable, que queremos medir cuánto tiene la antena. Entonces, si yo lo conecto, él me va a medir qué impedancia tiene aquí, no la que tiene aquí en la punta. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Siempre calibrar. O igual, si quiero medir transmisión, y meto, por ejemplo, aquí inserto un filtro o un amplificador, evidentemente mis cables tienen pérdidas, y eso lo tiene que descontar el dispositivo. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es siempre calibrar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calibramos? Bueno, lo que acabamos de decir. ¿Vale? Necesitamos cables que conecten nuestro equipo de medida, los cables influyen, la impedancia que presenta la antena, por ejemplo, si no está adaptada, cambia con la longitud del cable. ¿Vale? Si está adaptada, me da igual el número de metros de cable que tenga, pero si no está adaptada, puedo tener más impedancia, menos, dependiendo del caso. Otra razón es los cables, lo que he dicho. Los cables pueden ser largos, entonces como tienen pérdidas, pues hay que quitarlas, o hay que descontarlas. ¿Vale? O incluso nos pueden ocurrir desgracias de como que el nivel de salida de nuestro propio equipo de medida puede variar con la frecuencia, y de hecho normalmente lo hacen. Es mucho más difícil sacar 100 vatios a 1 gigahercio que sacar 100 vatios en 20 metros, ¿no? Entonces, normalmente el nivel de salida del propio dispositivo va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es una calibración. Entonces, o también me puede ocurrir que la impedancia del VNA, pues, a lo mejor es distinta a 50 ohmios. Entonces, puede ser que aquí, cuando estemos midiendo, por ejemplo, un amplificador, la entrada de aquí no sean exactamente 50, puede ser cualquier cosa. De hecho, hay algunos dispositivos de estos, no sé muy bien cómo lo hará este porque no lo he desmontado, hay algunos dispositivos de estos que hacen trampas, ¿vale? Y la trampa que hacen es, lo primero que meten nada más entrar es un atenuador, y luego ya va el resto del receptor. ¿Por qué? Porque el atenuador me va a engañar un poquito y va a hacer que yo vea casi siempre 50 ohmios. Desde el punto de vista teórico, en principio funcionaría, pero desde el punto de vista práctico lo que ocurre es que le va a bajar el margen dinámico del dispositivo. Entonces, por todas estas razones hay que calibrar, ¿vale? Y con la calibración pues quitamos todas estas incertidumbres. Entonces, como siempre, hemos dicho que mide transmisión y mide reflexión, pues tenemos que hacer dos tipos de calibración. Primero, hacemos el de reflexión y luego el de transmisión normalmente, ¿vale? Entonces, para reflexión, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos un cablecito que hemos conectado a nuestro dispositivo, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que hacer es colocarle aquí 3 cargas conocidas, ¿vale? Cargas que nos suelen venir con todos los dispositivos, que vienen aquí en el sobrecito, ¿vale? Y vamos a tener un cortocircuito, vamos a tener un circuito abierto y vamos a tener una carga de 50 ohmios. Entonces, bueno, se reconocen fácilmente. El cortocircuito tiene todo metal, el circuito abierto pues se ve el agujerito, y la carga pues suele ser la de otro color. De todas maneras, en caso de duda, La carga es la de otro color. sí, La plateada. la plateada, sí. Habrá que le digo. Sí, tiene que salir 50. Cuando coges un polímetro tiene que salir 50. ¿Vale? Si no hablas con el chino. El chino ¿Vale? se llama. Entonces, ¿qué hacemos? Chino. ¿Cómo lo haríamos? Luego haremos la práctica. Iríamos aquí a calibración, le pondríamos corto, ponemos el corto, le damos al botón, tacatá. Dime. Una pregunta ahora que lo tienes ahí en pantalla y que dice Sí. Nano VNA. Sí. Hay muchas marcas, hay muchas que te tratan de engañar en el chino. ¿Cómo sé yo que es justo ese y que tiene las mismas características que el tuyo? Pues ahí no lo sé, porque a mí me huele que esto es un dispositivo que debió sacar alguna persona, creo que debe ser también de por allí, de la zona japonesa. Era japonés. Japonés o chino. Y a mí me huele que hay 200.000 copias Sí. del mismo dispositivo. Vale. Porque ahí ya... En el hilo ese que tú tienes Sí. en el foro de URE, ahí hay varios enlaces, pero llevan a diferentes aparatos. Sí. Yo para mí que va a ser un fusilamiento descarado. Bueno. Hay que... Bueno, luego lo de siempre, ¿no?
se coge y se comprueba. Yo cuando lo compré, que fue casi de los primeritos, pues lo primero que hice fue, me lo llevé a la universidad donde trabajo, y tenemos un laboratorio de medida de radiofrecuencia, y tenemos un Anrisu profesional. Entonces, coloqué varias cargas y las medí primero con el Anrisu y luego con este. Y la verdad es que mide bastante bien. Ahora en la universidad han tirado el otro y usan este. Pesa menos. Eso se le rompe, no. Eso también. Sí, el otro es un dispositivo bastante grande. Hombre, pasa que aquel llega a 8 GHz y... ¿Dónde compraste este? Porque a lo mejor por ahí puedes llegar al camino del tuyo. Este lo compré creo que fue en AliExpress. Sí, tienes el enlace le tienes puesto en el foro, ¿no? Sí. Sí, se titula algo así como de mini VNA por menos de 50 o sí. Y ahí viene el enlace. Sí. Ahora con el Black Friday será más barato. Sí. Yo lo compré por 50, luego he visto por ahí a alguien que dice que lo ha comprado por 30. Sí, por 29 con batería. Está la media, hay 400 que lo venden. Pero yo creo que es una copia del original. Porque hay una diferencia grande, que es unos vienen con batería incluida y otros vienen sin batería. Este es sin batería, si mal no recuerdo, y ahora ya tienes el de con batería por 29. Y este fueron sin batería por 50. Lo que pasa es que también muchas veces comprar cosas hay muy reacio a venderte cosas con batería. Sobre todo si tienen que venir en avión, porque pueden tener problemas luego en las bodegas. Entonces, bueno, el mío era sin batería, y muchas veces cuando he tenido que hacer medidas de campo en antenas o lo que sea, pues lo que le he puesto es un power bank de estos de teléfono móvil, y con eso alquilamos el nuestro. Y con eso va tiramillo. ¿Vale? Bueno, pues el procedimiento sería, enchufaríamos el corto al final de nuestro cable, ¿vale? Y digo que el cable puede tener los metros que quieras, ¿vale? A lo mejor queremos medir lo que tenemos en una antena, tenemos que estar subiendo y bajando. O sea, enchufaríamos el corto arriba, le damos al botón, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego haríamos lo mismo con el abierto y luego con la carga de 50. Para transmisión lo que hay que hacer es conectar directamente entrada con salida para descontar el cable, y luego medida de aislamiento. En condiciones de que no haya nada, cuánto se me puede estar colando del transmisor al receptor. Normalmente este tipo de medidas, al menos que sean muy... la tienes que hacer, no te deja sino luego grabar, hacer esta medida de aislamiento. Pero normalmente en equipos profesionales las medidas de aislamiento incluso se suelen obviar, porque... A no ser que quieran medir, por ejemplo, cosas muy concretas, algo que necesiten muchísimo aislamiento, a lo mejor quieres cancelar una determinada señal, pues de 100 decibelios o alguna historia de esas, para que no se te cuele o lo que sea, pues en esas condiciones a lo mejor sí tiene medidas de aislamiento, pero en condiciones normales, medidas burdas. Un cable coaxial, bueno, pues la mallita no es un cable sólido. ¿Vale? Es malla, entonces tiene algunos pequeños agujeritos, entonces por esos pequeños agujeritos se cuela poco, pero algo se cuela. Entonces bueno, así números de la cuenta a la vieja, un simple cable te viene a atenuar unos 80 decibelios, lo cual si tienes dos cables coaxiales, la atenuación entrada sería el 160, entonces es que el 160 directamente ni que lo mida. Por eso sería medidas de aislamiento, bueno, a no ser que quieras cancelarlas del propio equipo, que puede que no sean muy buenas. A lo mejor es por eso. ¿Ves? Es lo que acabo de decir. Muchos equipos, las medidas de aislamiento se pueden superar. Bueno. Si el equipo tiene dos puertos, mide el S12 y el S22, el calibrado hay que hacerlo en los dos puertos. ¿Vale? En este, como solo te lo mide en un sentido, pues no hace falta. Pero en dispositivos o profesionales o semiprofesionales que te miden los 4 parámetros S a la vez, el calibrado lo tienes que hacer en entrada y en salida. Es un rollo. ¿Vale? Esto es yo lo reconozco, esto es lo más rollo de este tipo de dispositivos. Incluso, es más, en equipos ya muy profesionales, lo que tienen es una caja para calibrar. O sea, tú enchufas, pones la caja, esa caja lleva un cable al equipo, le dice, calíbrame.
y suenan ahí dentro de la caja unos relés, hace clac, 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 y en 2 minutos lo ha calibrado solo. También otra cosa, que dentro de un laboratorio de medidas de radiofrecuencia es uno de los dos equipos fundamentales, es decir, es el medidor de vectorial y luego es el analizador de espectros. Pues básicamente lo que se suele usar en equipamiento de radiofrecuencia. Otra consideración: una calibración sirve siempre que no cambiemos la frecuencia, la potencia o el número de puntos de medida. Otro pequeño inconveniente que tiene este tipo de dispositivos. Es decir, sabemos que el equipo va barriendo en frecuencia. Entonces normalmente hay una serie de puntos. Él no hace barrido continuo. Él le dice, pues, me mides entre, por ejemplo, imaginaos que queremos medir la banda de 10 metros. Así que es un poquito de las más anchillas, ¿no? Entonces le decimos, venga, entrada 28, acabamos, bueno, le damos un poquito de margen, 30. ¿Cuántos puntos quieres? Entonces, pues tienes que decir cuántos puntos de medida quieres hacer. Obviamente, cuanto más puntos de medida le pongas, la medida es más lenta, porque tienes que ir haciéndolo en más. A cambio saca más precisión. En este dispositivo el número de puntos viene fijo a 101. Yo no sé si a lo mejor con algún firmware o lo que sea se podría cambiar, pero viene fijo a 101. Yo creo que es una limitación que tiene. Yo creo que 101 puntos son pocos, y a mí me huele que está relacionado con la capacidad de memoria que le han puesto al dispositivo. Porque claro, si tú lo haces en más puntos tienes que guardar la calibración, y son un montón de parámetros para cada uno de los puntos. Entonces me huele que es que no tiene más memoria, no da de sí. ¿Qué rango de frecuencias tiene el nano este? Este llega a 900 MHz. Desde prácticamente casi continua. Pero en una antena multibanda, por ejemplo, sí, tú calibras para cada una de las bandas. No, tú puedes calibrar la banda entera. Tú imagínate que quieres calibrar la HF entera. Le dices, empiézame en, yo qué sé, imagínate que pasas de imagínate que pasas de 3,5 a 30. Le dices, start 3,5, stop 30. Y él va barriendo. Y mides la banda entera. ¿Y la calibración será efectiva para tanto ancho de banda? Sí, porque él lo que hace es, ya lo que te acabo de decir, él guarda en una memoria la calibración para uno de los puntos. Por eso he dicho que si cambiamos el número de puntos, en un equipo que por ejemplo sí que te permita cambiar el número de puntos, yo también manejo bastante el de alemán, el del Takebeck 8. Bueno, es un dispositivo un poquito más grande, que llega a 1,3 GHz, y ese, lo que no tiene pantalla, ese se conecta al ordenador y lo hace todo del ordenador. En ese dispositivo, perdón un segundito, en ese dispositivo sí que puedes cambiar el número de puntos de muestreo a voluntad. Dime. O sea, en 10 bandas, por ejemplo, con 101 puntos, sí. ¿Qué hace? ¿Te coge 10 puntos en cada banda? No. Imagínate que tienes 100 puntos y empiezas en 1 MHz y terminas en 101. Sí. Pues él va a sacar a 1 MHz, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. Claro, él divide la banda entre el número de puntos que tú les pongas. Por eso te digo, lo de 101 puntos, yo creo que es una limitación de este dispositivo. Se queda un poquito corto. Los gráficos lo que hace es que los interpola. Claro. A la hora de hacer los gráficos los interpola. Saca una el software que hay, y el software que tienes para descargar los datos te hace lo mismo. Sí. Te ha medido, como dice Pedro, entre 1 y 100, y dice, bueno, pero te quiero ver en 160, que son 1,8. Claro. Te agarra entre 1 y 2, te tiene una interpolación lineal y te claro. Por eso, si quieres tener precisión. Entonces, yo ya lo que acabo de decir es, creo que lo de 101 puntos para mí es una limitación, pero hombre, por el precio que tiene tampoco le vamos a pedir que toque música encima, ¿no? Viene por defecto con 101 puntos. Sí, y no se puede cambiar. Vale. A lo mejor con algún tipo de firmware nuevo es posible. Hay una versión beta. Hay una versión con más firmware, con más puntos, ¿no? Sí. ¿Hay algún software para visualizar todo eso en el ordenador? Sí. Vamos por partes. Que si no se nos queda solo en pantalla se nos quedaría un poquito corto. Y otra cuestión, para cuando proceda, ¿hay algún firmware nuevo para este? Yo he estado buscando, ayer no, porque ayer no pude, tuve clase. Antes de ayer sí que estuve buscando si había alguno nuevo, y entre que la página viene medio en chino y tal, de momento no encontré nada. Al principio había uno que no funcionaba ni
ni queriendo. Ahora hay una versión más o menos que funciona, más o menos. Yo, otro de los puntos de mejora que creo de este dispositivo es el software. Para mí que debería mejorar un poquito. Hay un pelín, ¿vale? Y ese es el de Windows. El de Linux es una especie de script en Python. Sí que he conseguido sacarle las gráficas, o sea, llevar las gráficas de aquí al ordenador, pero no he conseguido ni siquiera programar los límites de frecuencia. Entonces, volviendo a tu pregunta, si quieres, por ejemplo, medir con más precisión, no te va a quedar más remedio que hacerlo por banditas, ¿vale? Puedes medir, por ejemplo, de 1 a 4, luego de 4 a 6 y ir así. Ya te digo que te da 101 puntos, no te da más. ¿Qué le vamos a hacer? Que son 30 euros. Sí. ¿Vale? Ya sacarán También tampoco te deja aquí cambiar la potencia, pero hay dispositivos que normalmente es lo suyo que te dejen tocar los niveles de potencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque imaginaos que estamos midiendo un amplificador de bajo nivel de ruido. Si tú le metes los niveles de potencia que te suelta esto, pues lo más probable es que que el transistor se sature, entonces no midas bien. Entonces, pues tampoco te deja tocar la potencia, pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Importante de la calibración, si cambiamos los cables, evidentemente, pues también hay que volver a calibrar. ¿Vale? Hay algunos dispositivos que te dejan juguetear un poquito, ¿vale? Algunos dispositivos profesionales que le dicen, desplázame el puerto. Imagínate que están midiendo un transistor que está dentro de un equipo, ¿no? Imagínate que quieres medir, por ejemplo, el transistor de por ejemplo, el amplificador de bajo nivel de ruido de tu receptor. Entonces tú le enchufas el cable y te está diciendo, pues tiene una impedancia de tantos ohmios, pero claro, desde el conector hasta donde está el transistor, pues a lo mejor hay un cablecito. Entonces tú le puedes decir, pues mira, tengo un cablecito de tantos centímetros, descuéntamelo. Y él podría deshacer el cálculo, ¿vale? También hay que tener en cuenta que, bueno, que eso vale para poca longitud, porque si no las pérdidas del cable, como tampoco sabes cuántos son, te puede empezar a fastidiar un poquito. Pero para distancias pequeñitas, puedes jugar. Yo en ese caso, ya trucos de perro viejo, lo que suelo hacer es, cuando tengo que medir un transistor y tengo un cablecito, porque a lo mejor tengo una pista de circuito o lo que sea, lo que suelo hacer es apago el equipo, cortocircuito justo a la entrada del transistor, con el dispositivo sigo midiendo y le voy diciendo, tengo tantos centímetros de cable, ¿no? Voy tocando la longitud del cable hasta que veo que el punto se me desplaza justo hacia donde está el cortocircuito y le digo, ah, ahí lo tengo en un corto. Entonces ya quito el corto y mido. ¿Vale? Esto sí que es importante. Como hemos visto, es un poco pestillo, es un poco tedioso, un poco pesado hacer las calibraciones. Normalmente se pueden guardar las calibraciones. Y este dispositivo pues, también te deja guardar. Pero ojo, vuelvo a decir lo mismo, te vale siempre las mismas condiciones, es decir, mismos cables, misma frecuencia, mismos márgenes. ¿Para qué te puede servir? Pues estar un día haciendo una medida y se te hace de noche y hay que ir a cenar, pues guardas la calibración y al día siguiente pues puedes seguir con la misma calibración. Entonces, vamos ya un poquito más a meternos en terreno práctico. ¿Cómo haríamos un proceso de medida? Bueno, primero tenemos que configurar del dispositivo todo, es decir, frecuencia de inicio, frecuencia de fin, la potencia y el número de puntos, ¿vale? Ya he dicho que en el Nano VBA no te deja ni tocar la potencia y el número de puntos está fijo a 101. ¿Vale? A continuación, calibramos. ¿Vale? Podemos guardar la calibración para que nos sirva para otro día, o nos puede ocurrir también la desgracia de que se vaya la luz o se desgaste la batería y dice, me cago en la mano, me quedo sin batería y ahora qué hago. Bueno, pues si he guardado la calibración, pues en cuanto vuelva la luz o yo recargue un poquito la batería o lo enchufe a la corriente, pues puedo recuperar la calibración y eso que me ahorró. ¿Vale? A continuación medimos, realizamos la medida, la que nos interese, y luego pues presentamos los resultados. La presentación de resultados, pues también obviamente se pueden exportar a disco.
¿Cómo podemos presentar los resultados? Pues para reflexión, en lo que sería el S11 o el S22, podemos usar la carta Smith. Por si alguno no sabe lo que es un diagrama donde representan impedancias. ¿Vamos a explicar cómo se interpreta esa carta? Bueno, si queréis un poquito, pero la carta de Smith da para mucho, da para mucho, pero bueno, básicamente, normalmente las cartas de Smith que venden por ahí, no sé si tengo alguna que me haya traído a la universidad, porque mis alumnos tienen que... y tiene que estar además con compás, usando el compás como se hacía tradicionalmente. La carta de Smith se la inventó un señor que se llamaba Smith. Que allá por los años 30 pues estaba el hombre un poco harto de tener que hacer cálculos para si conocíamos una impedancia aquí o de la antena, cuánto mido yo aquí, o si yo conozco cuánto estoy midiendo aquí, que tiene mi antena. Entonces se dio cuenta de que hizo una pequeña transformación matemática y sacó la carta. Entonces normalmente se usa en impedancias normalizadas, es decir, si tu impedancia del cable es de 50 ohmios, tú divides todo por 50. Usas la carta y luego deshaces, ¿vale? Entonces, una impedancia de 1, o sea, 50 partido por 50, es adaptación total. Entonces, la adaptación total estaría justo en el centro de la carta, ahí, donde pone un 1. La parte real son estos círculos que tienen todos el centro aquí, ¿vale? Entonces ahí estaría 0, 1, 0, 5, 0, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, etc. ¿no? Te recuerda que esto habría que multiplicarlo por 50, es decir, 50 ohmios justo estaría en el centro, o sea aquí estaría 100 ohmios, 150, 200, 250, 500, etc. Y luego las partes imaginarias es inductiva, son estas otras curvas que hacen así, que van hacia arriba, inductivas son hacia arriba y capacitivas son hacia abajo. ¿Vale? Es una forma se usa mucho en radiofrecuencia, aunque ya hoy día no se usa tanto quizás como cálculos. Bueno, el truco de esta carta es que si tú conoces la impedancia de una antena, por ejemplo la pones ahí, pincharías el compás en el centro, girarías, imagina que tienes, pues tengo 0,75, bueno 0,75 no. 73 ohmios. No, sí, pues 73 ohmios. Pues sería, dividirías por 50, sería más o menos ahí 1,5, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Ahí, ¿vale? Entonces, pincharías el compás y cada vuelta entera es media longitud de onda. Cada media longitud de onda se te repite la impedancia. Imagínate que tienes, por ejemplo, una línea de 1/4 de longitud de onda. Entonces, pincharías el compás en el centro y girarías media vuelta y te saldría pues unos 0, no sé cuántos ohmios, ¿vale? Y en intermedio, valores intermedios el que sea. Entonces, si tienes un múltiplo entero de, lo que sé, imagínate que estás en la banda de 20 metros y tienes 15 de cable hasta arriba, pues 15 es media longitud y media más 1/4, ¿no? Pues las medias longitudes de onda las quitas porque son vueltas enteras, entonces si das una vuelta te quedas en el mismo sitio, ¿no? No hagas como el político ese que dijo que conmigo España va a dar un giro de 360 grados y chaval, digo, es probable que tengas razón, vamos a quedarnos como estábamos. ¿Vale? Entonces, esto es como una carta. Hoy día se usa menos para cálculo, ¿por qué? Porque tenemos ordenadores y nos hacen los cálculos. Pero imagínate tú en el año 30 y tantos, que fue cuando se inventó el Smith, era su carta, ¿cómo había que hacer esto? O a mano. ¿Eh? Sí, es muy ingenioso, es muy ingenioso. Entonces, pues, es una representación de impedancias. Hoy más casi es como cuando un médico ve una radiografía, ¿no? Un médico ve una radiografía y dice, esto está bien, y dice, chungo. Pues esto es lo mismo, tú ves la carta y dices, así, ¿no? Vale, entonces, obviamente, cuanto más cerca esté del centro, más adaptado va a estar, y cuando más cerca esté del borde, más desadaptado va a estar. Básicamente, lo que está representando es el coeficiente de reflexión, en un diagrama un poco extraño. El circuito abierto correspondería aquí a esta frecuencia, y el cortocircuito correspondería a justamente ahí. Vale, ya está hecho una polvo, ¿no? ¿Eh? Está hecho una pena.
No, aquí está relativamente cerca. El 1 está ahí, esta parte de aquí está más o menos adaptada, ¿vale? De hecho, esta corresponde a esta. Es la misma gráfica. Esta gráfica y esta son las mismas. Dime. Perdón, y toda la línea que vemos en la carta Smith corresponde desde un punto de salida de la frecuencia al otro. Exactamente. Exactamente. O sea, en esa línea, por ejemplo, lo que más cerca esté del centro es lo que más adaptado esté. De hecho, se corresponde a esta misma gráfica, ¿vale? Fue una medida que hice, no sabéis muy bien qué le conecté, porque hice la medida, digo, bueno, como tengo que enseñarles una gráfica, no recuerdo muy bien qué le conecté, creo que era una antena para algo, pero... fijaros que aquí es donde más adaptado está, ¿lo veis? ¿No? Pues ese punto se correspondería aquí, la parte que está más cerquita del 1. Y el resto, que está aquí bastante desadaptado, pues correspondería pues a toda esta parte. ¿Vale? También se puede ver cómo, si os fijáis, está hecho con la recta, está hecha con trabitos. No es una curva completa, ¿eh? Es por el número de puntos que tiene. No utilizaste el compás. No, esto es la medida, lo que me ha sacado el equipo, ¿vale? La gráfica de ROE que tienes abajo, a la derecha abajo. Sí, es otra forma de representar lo mismo. La puedes representar el coeficiente de reflexión como el módulo del S11, normalmente va en decibelios. Normalmente cuando representas el módulo del S11, lo representas en decibelios, es decir, 20 veces el logaritmo del módulo. Lo que quiere decir que un coeficiente de reflexión de 0 es que te está reflejando todo, es que no tienes antena, vamos, tienes la antena al aire o en cortocircuito. ¿Vale? Y un coeficiente de reflexión de menos muchos es que está muy bien adaptado. Básicamente es decibelios de cuánto te está volviendo, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un coeficiente de reflexión de menos 30, un coeficiente de reflexión de menos 30, que son 1000 veces en potencia, lo que te quiere decir es que la potencia que te está volviendo es 1000 veces inferior a la que le estoy enviando. Eso está muy bien adaptado. Para que os hagáis una idea, cuenta la vieja. Por debajo de 10, la cosa está más o menos de menos 10. Por debajo de menos 10 la cosa está más o menos adaptada. Menos 10 viene a ser una ROE de casi 2, 1,90 y algo, debe ser el número. Entonces, una ROE de casi 2, los equipos se lo tragan. Hombre, siendo un poquito más estrictos, yo me pondría en 15. Una ROE por debajo de menos 15, pues... Entonces podemos representarlo directamente en carta Smith, podemos representarlo en módulo en decibelios o podemos representarlo en relación de onda estacionaria, lo que más acostumbrado a los temas. ¿Pero por qué no coincide el mínimo de ROE con el máximo de adaptación que hay arriba? No, es que estas dos gráficas son distintas. Ah, vale. ¿Vale? Las que son iguales son estas dos. Vale. Tenía que haber puesto la misma, pero hice el módulo del coeficiente de reflexión y al día siguiente me dije, anda, si no le he puesto la de ROE. Claro, porque teóricamente debería de coincidir. Sí, debería, no, estas dos no son las mismas. Esta y esta sí. Vale. Estas dos sí que son las mismas. ¿Vale? Pero esta no. ¿Vale? Otra cosa, si os fijáis aquí, hay como unas ventanitas con unos numeritos que casi ni se ven, ¿vale? Todos los dispositivos tienen la opción de poner un marker. Es decir, a mí me ponen la carta Smith y digo, bien, vale, ¿y ahora qué? Entonces lo que quiero es, voy con el marker, bien en el ordenador o bien en la propia pantalla con la ruedita de arriba, me voy moviendo y me pondría, por ejemplo, aquí, o imagínate que esto es para una antena que me estoy haciendo para no sé qué banda, la he medido, me ha dado esta cosa tan horripilante, y he dicho, hombre, pues aquí está más o menos adaptada. ¿Qué puedo yo hacer? Pues ver en qué frecuencia la tengo. Pongo un marker y me va a decir el marker. Bueno, pues en este caso estaríamos una parte real de casi 1, 0,9 y una parte imaginaria de 0,4. ¿Vale? Entonces tendría 0,9 por 5, 40, o sea, tendría una impedancia de 45 ohmios y capacitiva de 4 por 5, 20 ohmios. La impedancia sería 45 menos, porque es capacitiva, J20. Sí. ¿Vale? Entonces, hombre, para no andar ahí a ojo, es un poquito más, es un poquito menos, tal, tienes un marker y te dice, a tantos megahercios tienes tanta impedancia. Y aquí lo mismo, ¿vale? Aquí esta es una antena de 2 metros, 145 megahercios,
y está diciendo ROE 1,0 no sé cuánto, 1,9 no sé qué. Ahí el 2, ¿lo veis? Sí. 1,9. Es una antena de 144, no son medidas, no son distintas, por eso está centrada en unos 90 MHz. ¿El marker va solamente cogiendo uno de los 101 puntos? Sí, sí. O sea que solo puedes poner un marker. Sí, a ver, aquí en este dispositivo sí. Normalmente ahí puedes poner varios. Por ejemplo, el del alemán, el del Delta, nunca me acuerdo del dispositivo, del indicativo, creo que es Delta Quebec 8 o algo. Vale, es un dispositivo, hombre, es un poquito más caro, que te cuesta 400 euros. Y ese sí que te permite poner un montón de markers, incluso markers que llaman diferenciales. ¿Vale? Por ejemplo, si estás haciendo imagínate una curva de respuesta de un filtro, ¿no? Te permite poner un marker en la banda de paso y decir, mira, me está perdiendo, imagínate que es un filtro que hemos hecho bastante bueno, me está perdiendo medio dB el filtro. Y puedo ir con la otra ruedita y ponerlo justo cuando sea 3 decibelios, que es la frecuencia de corte del filtro. Entonces, ahí sí que te permiten, otro tipo de dispositivos te permiten poner varios. Aquí está un poquito limitado. Por ejemplo, el software sí que podía hacerlo, pero por eso digo que el software es otra de las cosas posiblemente que tenga que mejorar. Parámetros de transmisión, pues normalmente los solemos representar en decibelios. Y también lo mismo, ¿vale? Es el más común de todo, pero hay más. Parte real, parte imaginaria, la fase, el retardo, también podemos medir el retardo. ¿Vale? Una vez que conocemos los parámetros S, como sabemos un módulo de su fase, podemos saber qué retardo puede sufrir una señal al pasar por un dispositivo de estos. Podemos sacar ya, o sea, una vez que tenemos los datos medidos, podemos hacer con ellos lo que queramos. ¿Vale? Exportar resultados. Pues hombre, si nos quedamos solo con el equipo de medida, poco podemos hacer, ¿no? Lo miramos, sabemos si está bien o está mal, o podemos ajustar la antena y nos quedamos ahí. Pero claro, podemos ir un paso más allá. El equipo es lo que llamamos standalone, que llaman los ingleses, es decir, equipo solo. Pues nos vamos a medir una antena y ya está, ¿vale? Y vemos los resultados, sobre todo el modelo con batería. Pero para medidas un poquito más serias, lo que podemos hacer es conectarlo al ordenador y usamos la pantalla para presentar los resultados. Y otra ventaja que tiene es que podemos exportar los resultados en fichero de touchtones, porque siempre que no sepan nada de radio es un formato que se usa para simuladores de microondas. ¿Vale? S1P cuando tenemos dispositivos de una puerta, S2P para dispositivos, y es un formato de texto, o sea, lo podemos abrir con un pad que usa en Windows o con el Gedit o el Kedict, si usamos Linux. Es un fichero de texto, ¿vale? Básicamente lo que viene es por frecuencia. Viene frecuencia, tantos hercios o megahercios. El S11 módulo y fase, el S21 módulo y fase, el S31 módulo y fase y el S41 módulo y fase. O bien parte real, parte imaginaria. Dentro del fichero se emiten, hay un montón de posibilidades. ¿Qué podemos hacer con esto? Imaginaos que tenemos un transistor que estamos diseñando un amplificador. Nos ponemos nuestro circuito, lo montamos y obviamente a la primera no funciona. Y si funciona a la primera es que seguro que está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos el transistor. Y dicen, ¡buf! Madre mía, esto no está adaptado ni para atrás. Y además gana una birria. ¿Y ahora qué hago? ¿Voy cambiando condensadores a ojo hasta que me aburran? Pues no, cojo, he medido el transistor, me exporto esos ficheros, me exporto esas medidas a un fichero de parámetros S, me lo llevo a un programa de simulación y entonces hay juego. Le digo, incluso los programas de simulación, hay algunos son muy listos y le dicen, mira, a mí es que me da la risa. Cógeme este transistor y adáptamelo tú porque yo no, estoy un poco vago esta mañana. Y entonces él coge y te lo adapta. Yo suelo utilizar uno que se llama QCS, no sé si lo conocéis alguno. Es un programa para simular circuitos. Básicamente lo que haces es, te coges, hemos medido por ejemplo un transistor, cogemos el fichero, lo metemos dentro del programa de simulación, ponemos una cajita y le decimos file igual a mi transistor, .s2p. Y entonces él me va a representar en gráficas, pues exactamente iguales que estas que hemos puesto aquí. O en parámetros S, o en módulo y fase, lo que queramos, nos va a representar esos resultados. Y yo ahí puedo jugar. Puedo decir, oye, mira, ¿qué pasa si yo le pongo un condensador de 10 picofaradios a la salida en paralelo? ¡Pum!
Se lo pongo, le digo, simula. Y entonces anda, mira, tal, ¿no? Y entonces puedes ir jugando. Eso para mí es una ventaja muy grande. Es más, incluso ya solo digo cuento como curiosidad malsana, incluso hay equipos profesionales de medida en que puedes hacer lo contrario. Estoy midiendo un transistor, yo he ido a una simulación y he dicho, con este circuito lo adapto. Y le puedo decir al equipo de medida, oye, con este circuito que yo me he pergeñado, ¿qué es lo que pasaría? Entonces él mide, le aplica las correcciones del circuito de adaptación que yo he hecho y me lo representa en pantalla. O sea que esto da una potencia de trabajo muy fuerte. Hombre, a nosotros nos basta casi pues con coger los resultados de la medida, exportarnos, llevarnos a la casa, ¿vale? Y quien dice un transistor hizo una antena. Me estoy diseñando una antena, ¿no? Me he diseñado una Yagi, jolín, vaya Yagi que me he diseñado. El programa de simulación dice que eso gana, que no veas, ¿no? Pero claro, luego resulta que te salen 15 ohmios más J17 y dices, venga, madre que te parió, ¿qué hago contigo? Bueno, pues te coges ese fichero de la antena que yo la he montado, la he medido, me la llevo a casa, le voy al ordenador, le meto el fichero de la antena y me puedo dedicar a jugar. Digo, mira, si pongo un cable de 75 y una carga de no sé qué, fíjate, se me adapta de vicio. Entonces tú coges y arriba pues se lo pones. Para que te da una potencia de juego muy grande. ¿Vale? Y otra cosa es que recordar que la NVNA solo mide dos parámetros de ellos, el S11 y el S21. Y que para medir los otros dos hay que darle la vuelta. Entonces, hay que jugar un poco. Si queremos tener un fichero de S2P, pues tenemos que hacer primero la medida en directa, darle la vuelta al transistor y hacer la medida en inversa. Y luego coger esos ficheros y editarlos un poquito y ponerlos todos en el mismo. Porque no te da los cuatro. Hay otros, por ejemplo, el del alemán, que también el VNA del alemán, ese sí que te permite sacar el fichero con los 4 parámetros S, te lo hace automáticamente, pero dice que lo cambies, ¿no? Él hace como que mide solo en un sentido, pones tu dispositivo, tu transistor, medirías, y te dice, pues ahora dale la vuelta. Le das la vuelta y te pide el S22 y el S12. Y ahora dices, y ahora guardármelos en un fichero. Te lo guardas en un fichero y ya con eso, pues, a jugar. Una cosa que no he dicho también sobre los parámetros S es que en dispositivos pasivos, los parámetros S se suelen representar una matriz. Normalmente el S11, el 2.1, el 1.2 y el 2.2. Si mi dispositivo es pasivo, normalmente no. Los parámetros S son simétricos. Es decir, el S11 es igual al S22 y el 2.1 es igual al 1.2. Caso, un filtro. ¿No? Yo me diseño un filtro y a mí me da igual poner el filtro así que darle la vuelta. Entonces, por eso hay veces que los otros dos parámetros S dicen, pues no los mido. En un transistor sí. ¿Vale? Y en un transistor además sí, porque ya lo cuento como culturilla general, porque el S12 te puede fastidiar bastante, es decir, lo que sería la ganancia inversa en el caso de un transistor. ¿Por qué? Porque según cómo sea el S12, el transistor puede entrar en autooscilación, en función de qué carga le conectes a la salida. Entonces, pero ahí eso ya es meterse en harina a otro costal. Entonces, ahí hay mucha matemática detrás, pero a veces pasa. ¿Vale? Pues muchas gracias y... ¿Ya termina? Ahora vamos a la parte práctica. Vamos a lo que es la parte práctica de la medida, ¿vale? Entonces, bueno. Nada más enchufar. ¿Ya? ¿Por allí atentos? Nada más enchufar, nos aparecería aquí no sé qué tal se va a ver, pero bueno, hacemos lo que podemos. ¿Vale? Viene ya él directamente, lo que hace es una serie de medidas de todo el margen de frecuencia. Es decir, empieza, perdón, un segundo. 50 kHz. Empieza en 50 kHz y termina en 900. 900. ¿Vale? Él ya está haciendo medidas. Un poco malas o lo que sea, pero medidas las hace.
Entonces, aquí arriba, si directamente movemos la rueda, no sé qué tal se va a ver. Si directamente movemos la rueda, vamos moviendo los cursores. ¿Veis? Se mueve ahí una cosita, ¿no? Sí, arriba. Vale. Y directamente, aquí, en estas cosas azules, nos iría diciendo el parámetro ese que queremos medir. Perdón, el parámetro ese que estamos midiendo en ese momento. ¿Vale? Entonces, la pantalla es táctil. Si pinchamos directamente en la pantalla, nos aparecerá el menú. Y vemos que pone Display, a ver si lo veo bien, Marker, Estímulos, Cal, Recal Shape y Close. No. ¿No? Cal, Recal y Config. Bueno, ese es distinto. Sí, es igual que ese. Realizamos un modelo. Bueno. Display, Marker, Stimulus, Cal, Recal y Config. Bueno, vamos por parte. Iríamos primero a donde pone estímulos. ¿Vale? Sí. Pincharíamos en estímulos. ¿Vale? Y entonces aquí nos aparecería Start, Stop, Center, Span, CW Frequency o Pause Sweep. ¿Vale? ¿Qué es cada cual? El margen de frecuencia se lo podemos definir de dos maneras. Frecuencia de inicio, frecuencia de fin, lo que sería Start o Stop, o frecuencia central y anchura. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros que queremos medir la banda de 144, ¿no? Pues empezaría a 144 a 146. También podemos decirle centrado 145, span 2 MHz. Son las dos formas de hacerlo. Entonces, imaginaros que queremos poner Start-Stop. Vamos a hacer la primera prueba, por ejemplo, midiendo esta antenita que me he traído. ¿Por qué no calibramos primero? Sí, no. Si a eso vamos, tranquilo. Aunque no tenía que la antena... Primero hacerlo mal, luego bien. Va 3 pueblos por delante, vale. Tranquilo. Entonces decimos Start. Espera, me he ido. Start. Y si os fijáis, me aparece ahí abajo en esa cosa blanca de aquí abajo, que no se ve bien en la pantalla, ahí aparecerían los números. Podemos ir con el cursor. 1, 0, no sé qué tal se ve. No lo vas cantando y no se ve. Entonces, la forma más fácil, en vez de andar con la rueda, que es un pestiño de andar ruedita para atrás, es pinchamos directamente en la esquina de aquí abajo, ¿sí? Ahí, y nos aparece una especie de calculadorcita con numeritos. Aquí aparece, si das a Start, aparece directamente el teclado numérico. Vale, pues ya está, pues mejor. Y entonces ponemos los márgenes de frecuencia. Vamos a suponer que queremos medir desde 100 a 200 MHz. Entonces ponemos Start, escribimos 100 y pulsamos la M de megahercios. Volveríamos a repetir lo mismo con Stop. Y pondríamos 200 y la M de megahercios. ¿Vale? Y ya está mi equipo midiendo entre 100 y 200. A continuación, iríamos a la parte donde pone Cal, ¿vale? Si pinchamos nos vuelve a salir el menú de esto. Los otros son frecuencia central y span, que es otra forma de definirlo, y abajo donde viene es CW-Frec, que es si queremos que el dispositivo nos saque una sola frecuencia. Entonces el dispositivo nos puede sacar una sola frecuencia. Si no hace barrido, ¿no? No hace barrido. Lo podemos utilizar, por ejemplo, como generador. O dices, mira, a mí me interesa medir solamente a 144,315. ¿Qué nivel da como generador? ¿Eh? ¿Qué nivel da como generador? Pues lo medí y no me hagas mucho caso, porque ya lo medí hace tiempo y no sé si andaba por los menos 10 dBm, una cosa de esas. ¿Y qué estabilidad de frecuencia tiene? No es excesivamente mala, ¿eh? No... Por más las medidas que yo he hecho, ¿vale? Bueno, entonces pulsamos Back y volvemos al menú principal, ¿vale? Una vez que tenemos ya los estímulos, hay que ir rápidamente a donde pone Cal, ¿vale? Entonces nos sale Calibrate, Preset, Correction o Back, ¿vale? El calibrate es para que pulsemos y calibremos, ¿vale? El preset es
quitamos la calibración. Sí. El correction es, pinchamos ahí y podemos coger alguna de las calibraciones que tenemos guardadas, ¿vale? Y el back, bueno, si irse al menú anterior. Entonces, pulsaríamos en calibración y nos saldría, lo que pasa es que se ve fatal, pero bueno. Sí, se satura la iluminación. Vale. Nos aparecería Open, Short, Load, Isolation, True y Done, ¿vale? Entonces, perdonad un segundo que lo ponga así para irlo haciendo. Entonces, importantísimo, medir con el cable que vamos a usar. Ajá. ¿Vale? Oye, la versión con batería, ¿qué duración tiene la batería? Ni idea. Yo te digo que, Pero larga, ¿no? que el mío es sin batería y no, vale, no lo sé. ¿Qué pinchamos primero? ¿El Open, el que está abierto? Te da exactamente igual, ¿vale? El orden es importa un comino. Ahora, lo que sí es importante es, si tú pones el corto, dale a corto, ¿vale? Bueno, ¿cuál vas a poner tú? ¿El Open? Venga, empezamos con el que está arriba, venga, Open. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, claro, mi cablecito, pues tiene es un macho, como todos los cables. ¿Me enseñas a la cámara, por favor? Sí. Oye, ¿y en Open por qué no dejas el cable directamente sin conectar nada? Sí. Buena pregunta. Pues te voy a decir por qué. Porque tienes un pequeño rabito, que ese pequeño rabito te puede hacer de una antena casi microscópica. O sea, su rendimiento como antena sería una birria. Sí, pero por ejemplo en HF no tendría... No, en HF, a ver, te da igual. Vaya, me vas a hacer ahí conectar el cable. En HF te da igual. Bueno, da igual. Entonces te suele venir un pequeño barriletillo, un hembra-hembra, para que puedas conectar cuando usas un cable. El cable viene también con el aparato. Sí, el dispositivo viene con cable y lo que es importante, el kit de calibración. Ajá. Importante el kit de calibración porque los kits de calibración, sobre todo si son buenos, suelen costar más que 1 kilo de langostinos. ¿Vale? Y se supone que, por ejemplo, la carga de 50 ohmios tiene 50 ohmios reales a 900 MHz. Sí, sí. Bueno, enchufamos el Open, ¿vale? Y le decimos Open. Él ya hace unas medidas y lo pone subrayado. Ah, vale. ¿Vale? Cuando ya tienes hecho una medida del Open, lo tienes subrayado. A continuación conectaríamos el corto. Se me ha quedado marcado el short. Sí, porque ya lo has hecho, ¿no? Vale, entonces quito el Open. ¿Has hecho short? No. Ah, vale. No, es que le he dado al Open Sí. y se me ha abierto otra ventanita aquí que dice, bueno, se me ha bajado el Open, se me ha puesto en verde el short. Ah, vale, sí. Sí, pero aparece subrayado, que ya está hecho, aparece subrayado. No pulses el botón de autodestrucción. Sí. El formato. Ahora, a continuación, ponemos el corto, sí, ¿vale? Y le decimos, y pincho en short. y pinchas en short. Luego control F4. No sé si habrá hecho algo. ¿Puedes ¿no? enseñar el corto a la cámara, por favor, cerquita, para que aprendamos a diferenciarlos? Mira, el corto, no sé si lo veis. Vale. ¿Alejar un pelín? Ahí. Vale, el corto tiene un pinchito. Sí. Y la parte de atrás se ve totalmente metálica, del color dorado del... Ahí, dale la vuelta. Por fuera son iguales. He pinchado en short y se me ha pasado el verde al OAZ. Claro, efectivamente. Vale. Perdón un segundo, ahora seguimos, ¿vale? El abierto es como un tubito, ¿vale? Otro truco que suelo utilizar yo cuando tengo chismes de estos para no tener que andar mirando es coger un indeleble y directamente escribirlo por detrás. Aquí en la parte esta le pongo una S de short, una O de open y la carga de 50. ¿Vale? La carga de 50, pues bueno, se ve que tiene como el aislante en el medio, que es blanco, ¿vale? Y su pinchito. Entonces, el color que es plata, ¿no? El color es de acero inoxidable en vez de oro como el otro. Pulsaríamos LOAD, ¿vale? Ya teníamos hecho el LOAD. Pinchamos el LOAD. Sí. Ya ha quitado el tapón. Sí. O sea, has puesto el LOAD, ¿no? Sí. No, pero quitar el tapón no, tienes que poner el de 50. Tienes que poner el de LOAD. Has puesto el LOAD, ¿no? Que es plateado. He puesto el en corto, le he dado, se me ha pasado el LOAD. Vale. He quitado el tapón. Ahora pon el LOAD. Y ahora pones el plateado. Y pulsas el LOAD.
¿Vale? Si te equivocas en alguno, no pasa nada, lo puedes volver a hacer. O sea, yo he metido un load y puedo volver a pulsar load. Vale. No pasa nada. Bueno, he puesto el de 50 y le he dado otra vez a load. ¿Vale? Y se me va... A isolation. Sí. Isolation he dicho que es una medida que no generalmente importa poco. Pues yo lo que suelo hacer, le dejo la carga de un lado, se supone que eso ya no me va a radiar nada, ¿no? ¿Vale? Y digo isolation. ¿Vale? Es aislamiento. Y se va through. Y through. Y para through lo que tengo que hacer es conectar entrada con salida. O sea, que coger el cable... Pero el isolation, ¿cómo lo...? El isolation lo que he hecho ha sido, le he dejado la carga de 50 ohmios puesta, ¿vale? Porque se supone que con la carga de 50 ohmios no va a radiar porque la potencia incidente se la va a comer toda la carga, y el otro cable lo deja así tal cual. ¿Vale? Siendo estrictos de verdad, la forma de hacerlo, siendo estrictos, sería poner dos cargas de 50, una en cada cable. Pero vamos, si colocas por ejemplo en la entrada, en el que es entrada, colocas un corto por ejemplo y el otro lo dejas con el load, te sirve lo mismo. Al fin y al cabo lo que estás intentando es ver que se está colando de un cable al otro, que normalmente en condiciones normales va a ser una birria. ¿Vale? Entonces, una vez que hayas enchufado el cable, le dices true. Puenteamos y true. Puenteado, y le dices true. ¿Vale? Y se baja el verde y pone done, ¿no? Sí. Y entonces le dices done. Hecho. ¿Vale? Y ahora aparece una serie de 6.0, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. Eso es para que tú guardes esta calibración en alguno de los ficheros que tienes. Una recomendación: normalmente él usa el 6.0 para cuando arranca. Él cuando arranca por defecto te coge el 6.0. Entonces yo la recomendación que hago es dejar el 6.0 tal cual está, que viene de fábrica. Pero vamos, si tú por ejemplo vas a dedicarte a medir solamente antenas de HF y has hecho una calibración para HF, pues puedes guardar el 6.0 en tu calibración en el 6.0, que sabes que cuando arranques te va a ir a esa, ¿vale? Yo prefiero dejar esa por el que viene de fábrica. Entonces has dicho que son 5, ¿no? En total, 6.0 a 6.4. Del 0 al 4, sí. Hay 5 posibles calibraciones. Y lo graba en el propio dispositivo, no hace falta tener un ordenador. Efectivamente, lo grabas en el propio dispositivo, ¿vale? Pues yo quiero, por ejemplo, salvar en el 6.1, ¿no? Ya está. Entonces, ya tengo mi dispositivo calibrado. ¿Vale? No sé qué tal se ve ahí. Si os fijáis bien, como he calibrado y ahora mismo tengo una carga de 50 ohmios, bueno, no tengo una carga de 50 ohmios, tengo el receptor que se supone que debe tener 50. ¿Vale? Fíjate que me sale justo en el centro de la carta, pinchadito, es decir, está adaptado, Jorín. Porque si no hubieras hecho la calibración, no te saldría. Podría estar generalmente. Suele salir cuando conectas entrada con salida, si no has hecho la calibración, suele salirte con un pequeño circulito, pero eso sí, bastante centradito. Está muy bien adaptado. Exacto, ahí lo tienes. ¿Y la amarilla y la azul? La amarilla y el azul, aquí tienes que es cada cosa, ¿vale? Arriba, perdón un segundo que lo tengo que dar la vuelta, ¿vale? Arriba viene menos 10 a... canal 0, que es magnitud logarítmica del canal 1. Ahora vemos cómo configurar eso. Dice, el verde pone Smith, el azul es magnitud logarítmica del S21 y el morado es la fase. Enseñarlo a la cámara porque se vea ya en... Bueno, si lo que hace falta es una lupa. Ya. No. No, él que se vea ya en... Es que no se ve bien lo que... Oye, el aparato viene con manual, porque esto es para... Viene, o sea, te puedes descargar un manual, pero... En cantonés. Casi que te reconozco que mejor ni lo veas. ¿Vale? Entonces, todas estas pantallas evidentemente se pueden configurar. ¿Vale? Yo, por ejemplo, que a mí la medida de la fase del S21, que me da igual, lo que me está haciendo es molestar, ¿no? Venimos aquí, back, y hay una que pone display. Entonces, si pinchamos en display, ¿vale? Aparece trades, forma, la escala y el canal. ¿Vale? La traza es cada una de las 4 que tienes, él te pone, tiene 4 posibles trazas, entonces, si yo pincho en alguna de ellas, directamente la puedo deshabilitar.
Es decir, si yo pincho, por ejemplo, en la última, ya. Le digo off. Ya, ahí es la diferencia, que yo si pincho en la última, en la morada, sí, directamente lo que hace es eliminármela, o sea, claro, la desactiva, pero no decirle off. Aquí, vale. Por eso te preguntaba Sí, del firmware. Es otro firmware, ¿vale? Le digo off y ya veis que me ha desaparecido la morada. No se ve muy bien, pero me ha desaparecido. También más bonito. Entonces, directamente al estar haciendo medidas así, si yo muevo la rueda, ¿vale? Voy moviendo el marker. ¿Lo veis ahí? Sí. ¿Vale? La pelota de jabón. Y entonces arriba me va diciendo cuánto es cada cosa. Vale. Y él sigue haciendo medidas continuamente. Entonces yo, por ejemplo, ahora, imaginaros que voy a medir pues una antena de esas, ¿no? Sí. ¿Vale? Pues entonces cogería mi antena, ¿vale? La enchufaría aquí en mi dispositivo y ahí me viene cómo está funcionando esta antena, ¿vale? Además que en función de si yo acerco la mano o tal, podéis... Muestra la cámara. Muestra la cámara. Sí, perdona. A los colegas que no están aquí. De todas maneras vamos a repetir las medidas, si tenemos tiempo y sí, yo creo que sí, directamente con ordenador, que yo creo que son, para mí son medidas un poquito más fiables, ¿vale? Hemos guardado esta calibración de 100 a 200. Mi pregunta es, imaginemos que yo arranco, me voy a esta calibración ya guardada. Sí. Yo la puedo modificar ahora mismo, en vez de 100 a 200 es de 140 a 150. No, porque lo que te he dicho es otra calibración. es lo que dije antes. Vale. Si cambiamos la frecuencia, el número de puntos o potencia, hay que volver a calibrar. Y cuando arrancas, ¿cómo cambias la calibración guardada? ¿Cómo eliges? Vas y las coges, entras en el menú, bueno, voy si quieres os lo enseño, ¿vale? Back, entras en el menú Cal, ¿vale? Sí. Y hay aquí un correction. Espérate, no. Back es en save recal. ¿Vale? Tienes un guardar o un recal. Y pinchas en recal y eliges la que eliges la que tú tienes. No, ¿vale? Lo que pasa es que en recal estás, ¿no? Sí, lo que pasa es que en pantalla desde aquí no se ve. No se ve, no. En pantalla lo único que ves es S0, S1, S2, ¿no? Sí. No ves las frecuencias para las Sí. Abajo. Mira, si te acercas... No, digo cuando vas a seleccionar la calibración. No, solo ves S0. Tú pinchas en calibración 0 y él ya te la pone, de frecuencia de inicio a frecuencia de... Él te lo configura todo, o sea, cuando tú has salvado, él ha salvado todo. Márgenes de frecuencia. O sea que enseguida que la recupero me va a mostrar el margen de frecuencias de esa calibración y lo voy a poder ver en la pantalla. Efectivamente. Vale. Luego lo vamos a hacer casi mejor en el ordenador porque se va a ver mejor. Una pregunta de la rueda. Hemos visto que tiene menú, la pantalla es táctil, tiene la rueda y aparte de para desplazar el marker, ¿se utiliza para algo? ¿Hace clic o qué? Sí, aprietas. Ajá. Puedes apretar y ves si me aparece el menú. Ah, vale, o sea que también sirve para navegar por el menú en vez de entonces ves, la rueda. save, pulso en back, ¿vale? No se ve bien, pero pulso en back y voy a back y me aparece el otro menú. Le digo aquí close, ¿vale? O sea, la rueda tiene hacia derecha o hacia izquierda, la puedes mover y luego puedes apretar. Pero manejabilidad recomiendas el táctil, Yo ¿no? casi recomiendo el táctil. Vale. Entonces, aquí puedes ir moviendo pues directamente donde está. Si la ruleta podría hacerse también la calibración con el táctil solamente. Sí, la puedes eso con el táctil. táctil. Que a mí me llegó ayer sin la ruleta y lo he devuelto. Ah, ya ves. No, porque casi mejor el táctil, ¿eh? La ruleta es bastante pestillosa. ¿Pero es un modelo sin ruleta o porque le faltaba? No, le falta. ¿Es posible que repitas el proceso para tomar nota? Sí, lo está haciendo. Lo vamos a hacer ahora casi en el ordenador mejor. Entonces, que como está con él. Bueno, he enchufado dos antenas. ¿Vale? ¿Que has enchufado dos antenas? Sí, he enchufado en el otro terminal, en el de recepción he enchufado otra. Ajá. Y puedo estar viendo cuánto se me está colando de una a otra. Ah. Entonces, ahí por ejemplo me podría servir para medir la ganancia. ¿No? Conecto dos antenas, una sé la ganancia que tiene, por ejemplo coloco un dipolo, que sé que son 215 decibelios, ¿no? Pongo dos dipolos, mido el nivel de señal que tengo. Ajá. Pongo mi antena, eso por ejemplo tiene sentido para antenas más bien de VHF, que son pequeñas, ¿no? O 432. Imagínate que me he hecho una antenita de 432, por
ejemplo, una hélice de 4 trilones, pues no es una cosa muy grande, ¿no? ¿Qué haría? Pondría 2 dipolos, mido el nivel de señal que tengo, a continuación quito una de las antenas mías, quito uno de los dipolos y pongo mi antena y mido el nivel de señal. Y dice, anda, tengo 4 decibelios más que antes, pues ya sé que está ganando 4 decibelios sobre el dipolo. Sobre el dipolo. ¿Vale? ¿Cómo se mediría las pérdidas de una bajada? Conectas el cable y te lo dan. Ya, pero imagínate que nos subimos arriba y quiero medir las pérdidas que tiene una antena de VHF, vale. De HF. Pues en ese caso, si no puedes conectar entrada con salida, hay una forma que es directamente cortocircuitar arriba. ¿Sí? Y mides abajo. Entonces, todo lo que se te desvíe del cortocircuito o del circuito, o sea, algo que esté fuera de tu carta de Smith, acuérdate que hemos pintado la carta de Smith y he dicho, aquí estaba el, espérate, lo estoy haciendo al revés, o sea, para que me estés viendo, aquí estaba el corto y aquí estaba el abierto, ¿no? Entonces, evidentemente las pérdidas del cable me van a hacer que yo no vea una reactancia pura. Entonces voy a ver algo distinto a un corto, o algo que está fuera del círculo exterior de la carta. Entonces, pinchando en determinada frecuencia, con el valor que me da, puedo estimar correctamente. Habría que hacer luego unos numeritos, pero se puede hacer. Sí, los Rigelsper y eso también te lo calculan lo que son los analizadores sencillos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la línea azul me estaría cuando se acopla. Si yo acerco las líneas, ¿ves? Voy teniendo más señal y si los voy alejando, pues voy teniendo menos señal. ¿Vale? Pues esto es. ¿De acuerdo? Lo que inventa lo que habla. Entonces, como veis que esto es bastante rollo y ya, bueno, pues me ha servido de poco, pues creo que vamos a hacer la medida desde un ordenador que me parece que lo vais a ver bastante mejor y además creo que es bastante más útil que esto, porque aquí ahora mismo, por ejemplo, en el propio dispositivo no puedo guardar los resultados de las medidas. Ajá. Bueno, llamo al NanoVNA, al programita, y entonces me aparece ella se ve mejor, ¿verdad? Sí, pero ¿puedes maximizar? El lenguaje nos queda maravilloso. Ah, o es así. Me temo que es así. Vale. ¿Vale? Entonces, arriba aparece el COM donde tú tengas configurado este dispositivo. Sí. Como yo entré el otro día, pues ya lo tengo directamente en el COM 4, ¿vale? Os refresh aquí, ¿vale? Entonces directamente lo primero que hay que decirle es connect. Solo tiene una conexión por micro USB que sirve de COM y sirve de alimentación. Sí, va todo ahí. Entonces ya, si os fijáis, ya está conectado, ¿vale? Si decimos disconnect, pues desconectamos el dispositivo, vale. Y aquí arriba tenemos los estímulos de start y stop, ¿vale? O bien frecuencia central y span. Entonces, pues bueno, pues podemos decirle, en este caso, si vamos a medir el filtro, podemos decirle que lo quiero empezar en 44, porque es un filtro de cuarzo que es muy estrechito, ¿vale? Pues en 44.5 MHz hasta 44.5 hasta 45.5, ¿vale? Y entonces automáticamente aquí en el dispositivo se me ha debido de cambiar 44 a 40 y, bueno, está puesto a 455, me lo he puesto bien, 45.5, vale, el filtro está centrado en 45. Como es un filtro de cuarzo, voy a hacerlo en ese margen solo, voy a poner un megahercio solo de margen, ¿vale? Ya está, ya ha cambiado 44.3 a 44.5 a 45.5. Entonces, si le digo que es data, pues él ya me cogería unos datos ahí, pero como está sin calibrar, me va a dar igual, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora mismo? Calibrar. Entonces vamos a lo mismo. Aquí abajo pone calibrate. ¿Vale? Vamos
vamos a repetir la medida, ¿no? Vale. Entonces, Pero a ser posible directamente sobre el... no, bueno, vamos a ver aquí. No, pero que si es posible que digas dentro de los menús de este Sí. cómo salía para irlo... Vale. Pues sería aquí, Sí, cal, menú cal, ¿vale? Y arriba calibrate. sí. ¿Vale? Ujú. Entonces, aquí sería lo mismo, pulsamos en Calibrate y nos van a aparecer las mismas, el mismo menú que tenemos dentro. Entonces, Vale. pulsaríamos en Open, entonces, cogeríamos Open. El abierto. el abierto, le decimos Open, Y se le pulsa una vez puesto, se le sí, pulsa, ¿no? una vez pulso se le pulsa. Y al igual que en la pantalla, me aparece ya subrayado. Vale. A continuación, lo mismo. Espera, que me he equivocado. He puesto, creo que el short, ¿no? No pasa nada porque se puede volver a repetir. Bueno. Y a continuación sería el short, ¿no? Open. Sí, en el orden que quieras. El orden da igual siempre que sea cada... Short, siempre que coincidan. Sí. Siempre que no le engañes. ¿Vale? Con el corto. Short. Se pone el del corto y se vuelve a pulsar el short, ¿verdad? Efectivamente. Luego el load. Me dicen que no me escuchan. Lo mismo, la carga. ¿Vale? Ajá. A continuación, aislamiento, isolation. Perdona, se pone el load, se pone la carga, se vuelve a pulsar el load. Sí. Y sin quitarlo. Sí, puedes darle a isolation. Y luego el through. El through, pues pulsas through, que es el paso. ¿Vale? Perdona, me he perdido. Se pulsan en Insulation. Luego conectas entrada con salida. O sea, une los dos rabillos. Une los dos rabillos. Y le das a through. ¿Vale? Y le das a through. Y a continuación, done. ¿Vale? Y al igual que en la pantalla, te van a aparecer dónde lo quieres guardar. Ajá. ¿Vale? Ahí dónde lo quieres guardar. 6.0, 6.1, 6.2, 6.2 y los que tenemos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, antes los guardé en el 6.1, pues ahora lo quiero guardar en el 6.2. 6.2. Ya está. Oye, ¿por qué en Language aparece chino puro y duro cuando está en inglés? Sí, esto es para que lo pongas en chino. O sea, si pulsas aquí, te aparece en chino. Mola más así, ¿no? Y si pulsas English, pues te aparece en inglés. Es cambiar de chino a inglés, son los dos únicos que tiene, no tiene más. ¿Vale? Entonces lo primero que hay que hacer es seleccionar el margen de frecuencia. Exacto. Y a partir de ahí se calibra y paga. Ya medir. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos esto calibrado, ¿vale? Anda, se me ha desconectado, perdona. Ni un poco de eso. Amén. ¿Vale? Significa es japonés. Vale, perfecto. Yo estaba en Tokio y no llegaba a poner eso. ¿Vale? ¿Qué se ha hecho ahora? Se me ha apagado el dispositivo. No sé si he tocado el cable o lo que sea. Y entonces lo que he hecho, lo he vuelto a llamar y directamente lo que he hecho en este caso ha sido hacer un recall. Me he llamado a mi calibración que ya tenía hecha. ¿Vale? Entonces, ahora se le puede decir get data, pues te va a hacer una medida. Pero si lo queremos hacer automáticamente, pulsamos aquí auto refresh. ¿Vale? Y él me va a estar haciendo medidas continuamente. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos aquí exactamente el S11 y el S21 en magnitud logarítmica. Claro, tengo el dispositivo al aire. Pues o sea, si tú no tuvieras pinchado autorefresh, sí, haría una sola medición y se para. Y se para. Vale, eso es, por ejemplo, cuando haces una medida y dices, ahora voy a ver qué pasa. ¿No? Sí.
o estás ahí sujetando con un dedito y tal, y dices, mide, plum, ya, lo sueltas, ¿no? Sí. Bueno. Pero desde la OBNA sin conectar al ordenador está haciendo muestreo continuamente, ¿no? Sí, no, si le paras aquí, efectivamente, la OBNA él sigue a su ritmo. Con el software en el ordenador no, pero ahí sí. Ahí sí. ¿Vale? Entonces, que yo me quiero representar esto en carta de Smith, ¿vale? Le digo S111, S11 en carta de Smith. Vamos ahí, ¿vale? Ajá. Entonces se supone que debe estar esto casi en circuito en corto. ¿Vale? Esta versión es la de Windows, ¿no? Sí. Entonces, vamos a, por ejemplo, que queremos medir el filtro. Entonces vendría aquí. Fijaros que yo ya lo he enchufado y se me ha ido prácticamente al centro, ¿lo ves? Sí. Está ahí casi adaptado. Cuando lo he soltado, pues se me ha ido al circuito abierto que casi ni lo vemos. Se vendría aquí. Ajá. Circuito abierto. Hombre, es más cómodo desde el ordenador calibrar. Sí, es mucho más cómodo. Entonces yo enchufaría mi dispositivo, en este caso es un filtro de cuarzo. ¿Vale? Fijaros que he dicho, está adaptado con unas resistencias, lo cual está casi adaptado, lo vemos ahí en carta de Smith. Y si queremos ver, por ejemplo, su respuesta en frecuencia, pues le diríamos magnitud logarítmica del S21. Y ahí tendríamos la respuesta en frecuencia del filtro. Que la escala parece un poquito, dije, bueno, está adaptado con una resistencia, digo, el filtro va a perder mucho. Evidentemente veis que está perdiendo aquí bastante. Entonces puedo tocar aquí, si queréis, los márgenes. Por ejemplo, que sea esto, por ejemplo, menos 30. Menos 30. ¿Vale? Ya está. Ajá. Ahí tengo la respuesta de mi filtro. O incluso subirlo un poquito más. Menos. O ponerle auto. En auto él me hace un autocalibrado. Entonces, aquí tendría la respuesta en frecuencia de mi filtro. Centrado en 45 MHz. Y aparte, pues tiene aquí dos respuestas espurias que hacen que este filtro no sea ninguna maravilla. Ajá. Vale, es un filtro de cuarzo. Es un filtro muy estrecho. ¿Vale? La adaptación, ya digo, que en vez de hacerla con bobina y condensador, como sería lo suyo, pues la hice en plan guarrete con dos resistencias. Básicamente, si estos son 900, pues le pones una carga de 50 de 900 en paralelo y le pones luego en serie casi una de 50, o sea, al revés. Una de 50 y bueno, los numeritos que salgan para que eso te salga a 50. Lo que veo es que el barrido lo hace bastante rápido porque el autorrefresh te lo está refrescando continuamente. No, pero eso lo puedes configurar aquí. Sí. Cada cuántos milisegundos quieres que te haga una captura. Porque los Regiexpert, si te van hasta que te escanean 2 MHz, tardan un montón hasta que te lo pintan. Eso que ha salido ahí de vez en cuando, ha salido ahí, como os habéis explicado alguna vez, ha salido ahí como unas... Pues eso puede ser perfectamente alguna interferencia. Puede ser, por ejemplo, de mi móvil. Ten en cuenta que eso está ahí sin apantallar. Autoestática al acercarte o... Entonces, perdón, un segundito. Dime. Otra cuestión, aquí el marker directamente lo tienes con el ratón. O sea, te pones encima. Ajá. No sé muy bien por qué tiene un bailoteo. Me refresco. Pero podemos ir directamente, si no, pues quitar el autorefresh. Ya. Y ya está, ya para, ¿vale? Y nos hemos quedado sin margen. Y podías ir mirando el marker. Vale. Ahí lo tienes. Pero sigue teniendo. Sigue. Me está diciendo que en 44,9 pues está perdiendo menos 40. Ajá. ¿Serviría para ajustar una cavidad resonante? Por ejemplo. Que simplemente es intercalarla en el corto. Efectivamente, la pones entrada-salida. Y vamos ajustando hasta la frecuencia que queremos. Exacto. Ah, qué bonito. Efectivamente, exacto. Mira, podríamos haber preparado las que tenemos ahí. Claro. Para otra vez. Por eso digo que, hombre, para una cavidad resonante que es muy estrecha, quizás, vuelvo a repetir, los 101 puntos se quedan cortos. Hombre, lo que tendría que darle es un margen de muestreo muy estrecho. Sí. Y irías acotando hasta que le deja los 101 justo en la pasante, en el rechazo. Claro. Entonces, bueno, pues ya ves que estos son medidas continuas, es decir, sí. Yo puedo, por ejemplo, aquí venir a la carta Smith, ¿vale? Smith S1, ¿vale?
veis que está prácticamente adaptado. ¿Vale? Otra cuestión, si os fijáis aquí, tiene shape a S1P o shape a S2P. Eso es lo que he dicho antes. Imaginaros que yo hubiera medido este filtro sin esas resistencias, sin calibrar. Me hubiera sabido que él tiene una resistencia hubiera salido menos pérdidas, evidentemente. Ajá. Y me hubiera salido su impedancia, que tiene unos 900 ohmios. Entonces, yo podría coger ahora ese fichero de medidas, llevármelo a un programa de simulación e intentar adaptar el... ¿Qué red de adaptación tengo que colocar para que me dé 50, por ejemplo? O si lo tengo dentro de entre dos transistores que tienen otra impedancia, pues a la impedancia que yo quiero. Vale, sí, a la entrada salida. Y esos son los ficheros S1P. Y luego esto, pues las medidas ya ves que son continuas. Le digo al botón refresh, ¿vale? Él sigue haciendo medidas y yo podría medir otra cosa mientras él sigue midiendo lo suyo. Qué bonito, De todos modos, hay una cosa que a mí me hace que pensar, y es, viendo las posibilidades que tiene este aparato, si os fijáis, el ancho de banda y demás, ¿cómo es posible que sea tan barato? Así de claro. Un momentito, ahora te digo. Esta antena, por ejemplo, pues es de la banda de 144. Sí. Entonces, pues bueno, claro, está bastante desadaptadita, ¿no? Eso que es capacitiva, ¿no? ¿Está por debajo? Es capacitiva, efectivamente está por debajo, y te está diciendo que tiene una resistencia de 0,45 ohmios y una reactancia de 85. Y además te lo pone también en impedancia y capacidad, es decir... ¿Vale? ¿Que ¿Cómo se hace esto? Pues directamente desde que aparecieron dispositivos, este sale un poquito mejor. Tampoco es que salga muy bien, pero bueno. Tiene 2,4 ohmios. Vale, es más larga la antena. Porque ahora le montan 2 integrados con 4 componentes de polarización y ya está. Y el integrado te lo hace todo. Ya está. Alta densidad de integración. Y por mi parte, eso es todo. Qué barbaridad. Bueno, un aplauso, ¿no? Muchas gracias.